Por favor, regrésanos a nuestra familia. ¿Qué quieren? Es el clamor desesperado. Las hijas de Aurelia Cho Cac suplican ayuda para encontrar a su madre y a sus dos hermanos, Anthony García, de 2 años, y Niurka Zuleta Cho, de 17, desaparecidos desde el pasado 31 de enero en Mobile, Alabama. Todos los días trabajaba ella, luchaba todos los días para su hijo, para su hija, para que no les falte nada. Pero no fue la única señal alarmante. Afuera de la vivienda encontraron el teléfono de la joven. Lo encontraron quebrado. A lo mejor mi hermana, la niña, quiso intentar escapar. Aurelia Cho Cac había llegado a Estados Unidos desde Guatemala, buscando un futuro para ella y sus 4 hijos. Tenía 40 años y su vida estaba dedicada a proteger y cuidar a Niurka, de 17 años, y Anthony, de 2, que eran los hijos que vivían con ella para el momento de los hechos. Los vecinos la recuerdan como una mujer trabajadora, reservada, pero siempre pendiente de su familia. Niurka era estudiante, pasaba sus días entre la escuela y la casa, ayudando a su madre con las tareas del hogar. Anthony, el más pequeño, era el centro de atención de la familia. Sus risas y juegos llenaban la casa de momentos de inocencia que contrastaban con la dureza de la vida en un país nuevo, lejos de su tierra natal. La familia se había radicado en Alabama, en una casa sencilla de Somerdale, rodeada de bosques y calles tranquilas. Sus vecinos los conocían poco, pero sabían que trabajaban y buscaban simplemente una vida mejor. Nadie podría imaginar que aquel hogar, que parecía tan normal y seguro, se convertiría en el escenario de las tragedias más crueles de la comunidad. La tarde del 31 de enero de 2026, la tranquilidad en el pueblo parecía no alterar la paz, pero las cosas cambiaron cuando un vecino que vive al lado de la familia comenzó a preocuparse cuando durante horas nadie salía, nadie hablaba ni se reía, tampoco movían el vehículo como en otras ocasiones. Esto para él era extraño, porque en esa casa siempre había movimiento. El hombre se acercó, tocó la puerta para saber si todo estaba bien, pero nadie le abrió. Minutos después volvió a tocar, pero igual nadie abría ni respondía a sus saludos. Lo que más lo inquietó es que las luces permanecían apagadas. Adentro había un silencio extraño para ser normal, según el vecino. La curiosidad y la inquietud lo empujaron a actuar. Tomó su teléfono y con la voz temblorosa se comunicó con el sistema de emergencias 911 para alertar que Aurelia no había llegado a trabajar y que desde el 30 de enero a eso de las 3 de la tarde no veía a sus vecinos y sospechaba que algo andaba mal. Cuando los agentes llegaron, les dijo algo que nadie podía ignorar, que no había señales de entrada forzada, ninguna puerta ni ventana estaban rotas, lo que para la policía dejaba claro que no había sido un robo cualquiera. Eso significaba que quien estuvo en el lugar tenía acceso a la casa. Cuando los agentes ingresaron a la propiedad, lo que encontraron fue una escena que inmediatamente les hizo pensar que no se trataba de una llamada por una familia que se había mudado o había salido sin avisar. Para los investigadores, la escena sugería que alguien había intentado ocultar o limpiar una evidencia, es decir, era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Al revisar cada habitación, la escena era un rompecabezas, lleno de pistas que no llevaban a ninguna parte. Había rastro evidente de lucha, manchas hemáticas en diferentes partes de la vivienda y detalles inquietantes, teléfonos abandonados, faltaba un colchón, había ropa tirada por todas las habitaciones y había rastro de forcejeo en el piso, así como muebles fuera de lugar, indicios de que alguien había intentado resistirse, y los cestos de ropa sucia habían desaparecido como si alguien hubiera querido borrar cualquier evidencia. Pero no fue la única señal alarmante. Afuera de la vivienda encontraron el teléfono de la joven. Lo encontraron quebrado. A lo mejor mi hermana, la niña, quiso intentar escapar. Ruego, ayúdenos. O si saben algo, si ven algo. Por favor, no le hagan daño a mi mamá. Desesperada de volver a abrazarla, de sentirla. Desesperada de ver a mi hermana. Desesperada de ver a Anthony, porque eso fue el último que tuve aquí en mis brazos. Yo todavía olí su olor, señora. El silencio que se apoderó de la casa no era solo el de ausencia de sus habitantes,
sino que no había certeza de dónde estaba la familia, ni si aún estaban con vida. La incertidumbre llenaba cada rincón de Somerdale, lo que activó una búsqueda urgente. Amigos, familiares y vecinos se unieron a la policía para ayudar en la búsqueda. Recorrieron los alrededores gritando sus nombres para ver si alguno respondía, pero ninguno daba señales de vida y las respuestas que se esperaban no llegaban. Es así como el caso despertó el interés de las autoridades federales y el FBI se unió a la búsqueda, pero conforme iban pasando los días, en un comunicado publicado en redes sociales, los oficiales identificaron como persona de interés a Juan Antonio García, de 31 años, padre de los hijos de Aurelia. Para ese momento era considerado clave en la investigación, debido a su relación con la familia y su historial con la madre de los niños. No obstante, 3 días después se confirmó que García no había salido de Texas, por lo que se desvinculó del caso. Los días se volvieron semanas. Cada hora sin noticias confirmaba lo que nadie quería admitir. Algo muy grave había ocurrido con Aurelia, Niurka y Anthony. Tenemos miedo porque es algo raro que desaparezca una familia así de la nada. Mientras la búsqueda continúa por aire, agua y tierra en la casa en donde vivía la familia, hoy reina el silencio. Un columpio inmóvil y balones de fútbol abandonados en el patio recuerdan al pequeño Anthony. Hoy se sabe que además del colchón de la cama y el cesto de ropa sucia, también desaparecieron pasaportes y documentos personales, un detalle que incrementa la preocupación entre familiares y residentes. Mi madre, mi hermana, mi hermanito son personas buenas. Pese a que vive a escasos pasos, las cámaras de seguridad de su casa y la cercanía con la familia desaparecida, el vecino asegura que no vio ni sabe nada. Pero las investigaciones avanzaron rápidamente, con testimonios de vecinos, análisis de llamadas, revisiones de cámaras de seguridad y el rastreo de terrenos lo llevó a centrar su atención en un hombre identificado como Héctor Gamaliel Argueta, de 31 años, quien también era conocido por el alias Héctor. Este individuo fue arrestado el 9 de febrero bajo los cargos relacionados con secuestro. De acuerdo con relatos, lo habían visto cerca de la zona, lo relacionaban con la familia y lo vinculaban con la escena, pero aún no se sabía exactamente qué había ocurrido ni cómo todo había terminado de esa manera. Han revelado que esta camioneta negra llegó 3 veces la noche de la desaparición. De acuerdo con las investigaciones, tras dejar la casa de la familia Choc, esta sería la ruta que tomó la camioneta negra, que inicialmente fue investigada y que llevó al arresto de Juan Carlos Argueta Guerra. Un giro hacia la izquierda al salir de la casa y luego condujeron por varios minutos por estas calles. Las autoridades dijeron que usaron tecnología para determinar la ruta del vehículo y que la ubicación del teléfono celular de Argueta lo habría delatado. Fue arrestado el 9 de febrero y enfrenta una fianza de $900,000. La presión de encontrar respuestas crecía y el reloj no se detenía. El 13 de marzo, la investigación finalmente condujo a las autoridades a una zona boscosa apartada, no muy lejos de Somerdale. Aquel lugar tranquilo parecía un simple campo, lleno de maleza y silencio, pero lo que encontraron dejó a todos en shock. Allí había una fosa con tierra removida. Cuando los forenses comenzaron a excavar la tierra, se dieron cuenta que habían 3 cuerpos enterrados, envueltos en plástico y en ropa de cama, aparentemente con la intención de ocultarlos y retrasar su descubrimiento. No fue fácil dar con sus identidades, porque entre los restos había joyería con fotografías de Aurelia y el pequeño Anthony, piezas personales que sirvieron para identificar a las víctimas. El fiscal del distrito describió la escena como horrenda y espeluznante. Según los informes forenses, Aurelia presentaba múltiples lesiones en el pecho y la espalda, lo que indicaría que fue víctima de un ataque violento. Niurka también habría sufrido agresiones similares, mientras que el pequeño Anthony presentaba traumatismos en la cabeza. De acuerdo con las autoridades, el ataque habría sido cometido con arma blanca y por la brutalidad del crimen lo convierte en uno de los casos más impactantes que el condado había enfrentado en años recientes. Argueta Guerra permanece en la cárcel bajo los cargos de secuestro en primer grado,
homicidio capital de un menor de 14, 3 cargos de maltrato de los cuerpos y por obstrucción de la justicia tras intentar engañar a los investigadores proporcionando el nombre falso de Juan Carlos Argueta. Debido a la gravedad del caso, el fiscal del distrito confirmó que buscarán la pena de muerte contra el acusado. Guerra, adicional, posee órdenes de arresto pendientes en su país natal, El Salvador, por presunta actividad pandillera y un historial que incluye una investigación por intento de homicidio agravado en el año 2015, cuando aún era menor de edad, mismo año en que llegó a Estados Unidos y tras ser detenido en Texas, fue liberado apenas un mes después. Y aunque el sospechoso se encuentra bajo custodia, la investigación aún intenta reconstruir lo que ocurrió dentro de la vivienda aquella noche de enero. 3 vidas fueron apagadas de forma violenta, pero sus nombres continúan resonando entre quienes exigen justicia. El proceso judicial apenas comienza y será en los tribunales donde se determine finalmente el destino del acusado. Pero para muchos en Alabama, la historia de esta familia ya quedó marcada como una de las tragedias más oscuras que la comunidad haya vivido. Desde ahí a las 7:15, a las 7:11. ¿Y dónde están los demás videos de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, 12, 1, 2, 3? ¿Dónde está ese video? Y bueno, familia misteriosa, es así como llegamos al final de esta historia. Recuerden que si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dejando su like, comentando y compartiendo el video para que llegue a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.